Jueces capítulo 6, desde el versículo 1 al 16. El Antiguo Testamento, Jueces capítulo 6, desde el versículo 1. Si lo tienen, voy a leer. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, y subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, y hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarlas. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir del Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezeritas, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: y Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hasta el versículo 16. En el año 1995, nuestra misión, la misión Buenas Nuevas, me envió al país Paraguay como misioneros en los fines del año 95. ¿Y qué pasó? En aquel tiempo nuestra misión en el país Paraguay, o mejor dicho, en el continente de Latinoamérica, aún era muy poca en número, muy pequeña. Entonces, en la iglesia de Asunción había bastante
carencia, escasez, que vivíamos con gran dificultad. En aquel tiempo, nuestra misión central, que está en Corea del Sur, enviaba cada mes 700, equivalente de $750. Con aquel apoyo, o sea, podíamos pagar la renta y también vivir durante un mes. Era bastante difícil. Pero ¿qué pasa? En aquel tiempo Dios permitió a comprar un terreno a kilómetro 8 de la ciudad Asunción. Es una ciudad, se llama Fernando de la Mora. Estuvimos construyendo el edificio para la iglesia. Había muy pocos hermanos y los hermanos aún no tenían cultura, ¿no?, para dar a iglesia. Hay una gran diferencia cultural entre los países, que su base es evangélica y católica. Los países católicos están acostumbrados que la iglesia es donde da. Pero los países que originalmente eran del país evangélico, tienen otra cultura. Y dar y participar es una parte de culturas. Pero aquí en Latinoamérica era muy difícil cambiar la cultura, la mentalidad de la gente que durante cientos de años se formó. A pesar que la iglesia era muy modesta, mejor dicho, muy pobre, pocos hermanos que se reunían, siempre venían a la iglesia con unas expectativas. Iglesia no me da algo. Con esa expectativa venía. Y incluso los cultos dominicales, al terminar el culto de la mañana, en la noche hay culto, nos debemos compartir juntos la comida de los hermanos en su casa en el día domingo para poder comer con su familia. Claro que debe invertir el dinero para comer la comida, pero los domingos cuando vienen, ellos venían con las expectativas. La iglesia invierta, pero la iglesia no tenía esa fuerza en aquel tiempo. Pero de toda la manera nosotros tuvimos que compartir con ellos, con todo lo que Dios nos permite. Preparaba la comida, los hermanos comían, pero no con acción de gracia, sino con mucho derecho. Y fácilmente se quejaba de la calidad de comida sin saber cómo lo prepara. Y algunos hermanos que vivían de una pequeña ciudad que se estaba formando, se llama Capiatá. De aquel lugar venían como unos 10 hermanos. Pero estos hermanos, cada culto quería que la iglesia los recogiera, porque la iglesia tenía una camioneta. Según ellos, tiene un pretexto, no tiene el dinero, no tiene el pasaje. Y la situación estaba así. Cada culto con un ambiente no tan agradable y pesado, porque los miembros toman mucho derecho que no les corresponden originalmente. ¿Y qué pasa? Si no me da mínimo servicio, no me congrego. Tenía esa cultura. Entonces nosotros, como misioneros de una iglesia muy nueva, juntamente con el crecimiento del número del miembro, también se debe desarrollar la cultura de los hermanos. ¿Cómo considerar a la iglesia? Pero en aquel tiempo
lamentablemente en el corazón de los hermanos no había esa cultura. Consideraba iglesia es el lugar donde me debe dar atención, me debe dar la palabra de Dios, me debe dar pasaje, me debe dar la comida. Entonces al principio como misioneros fue un tiempo muy difícil porque para nosotros era un choque cultural. Que yo vine de Corea del Sur, no podía entender a los paraguayos. Y Satanás en mi corazón estaba formando un prejuicio. ¿Será que todos los paraguayos son así? Si todos los paraguayos fueran como ellos, no tengo esperanza y continuar en este país. ¿Cómo ellos abusan tantos? ¿Qué derecho tiene y para reclamar a la iglesia que les dé la comida gratuita, hasta con camioneta los recoja? Además, en la hora de hacer limpieza, colocar sillas, nadie llega. Ellos creen que es el trabajo del misionero. Entonces el misionero limpia el salón, coloca silla, arregla el ambiente a favor del culto. Luego, con su camioneta, se va más de una hora, recogen a ellos y deben traerlos. Si no dan servicio, no vienen y se quejan. Y además, a veces llegaba muy pocas personas, pero nuevas. En vez de edificar a ellos, mal enseñaba a ellos, abusar, quejarse. Un día, el fundador de nuestra misión, el pastor Osopar, nos visitó. Él vio el ambiente de la iglesia, como que nosotros los recogíamos. Él nos llamó y nos regañó. Nuestra misión así no se inició. Yo nunca les enseñé que de esta manera administrar, dirigir la iglesia. Era un miércoles de la noche. Desde ahora deje de recogerlos. Si ellos mínimo su pasaje no quiere invertir para venir acá, deje que no se congreguen. De esta manera no se puede dirigir la iglesia. Entonces en aquella noche nosotros llevábamos los hermanos de Capiatá a Capiatá. Luego que dijimos, no, hermanos, ese es el último servicio del transporte. Nosotros que le hemos dirigido muy mal. A partir de ahora ustedes, por sus propias cuentas, deben venir al culto. Además, no estaba tan lejos. Ni siquiera un poco de dinero. O sea, el pasaje no quiere invertir. Ustedes no están viviendo por fe. Y los hermanos hicieron alborotos, empezaron a quejarse. Esperábamos que el siguiente domingo viniera. No vino nadie. El ambiente era así. Nosotros desde el cerro de nuevo tuvimos que empezar. Bueno, hemos fracasado. Entonces vamos a iniciar de nuevo. Aunque apenas llegue una persona o dos personas, conforme como el Señor los enseñó, vamos a dirigirlos. Que ellos aprenden, ellos sirvan, ellos invertir para servir al Señor. Luego Dios formó un pequeño estudio bíblico. Un matrimonio recibieron la salvación, pero este matrimonio estuvieron muy agradecidos. Tenían muchas amistades. Cada noche nos quería llevar a diferentes lugares de Ciudad Asunción para dar estudio bíblico. ¿Qué pasó? Los amigos de este matrimonio
empezaron a recibir la salvación. Hasta familiares. Otra vez la iglesia se formó un pequeño grupo, como unos 10 hermanos, los domingos venían. Y luego 12, 13, 14, 15, la iglesia despacio empezó a crecer, pero cambió de la generación. Y Dios allí cambió mi prejuicio, ¿no? Gracias al Señor que no todos los paraguayos eran como los hermanos de primera generación. Entonces los hermanos que por este grupo empezaron a conectarse, a pesar de muy poco en dinero, pero algo quería invertir para la iglesia. Estaban muy agradecidos. Entonces un día un hermano hizo púlpito. En el púlpito no había ¿qué se sostiene? ¿No? Puede sostener al micrófono. Un hermano pidiendo, tenía un poco de habilidad. Con plástico hizo como el ganso, ¿no? Entonces para poder colocar pedestral, pero casero, para colocar micrófono. Y un día otro hermano pidiendo que en una pequeña reunión, generalmente no predico en púlpito el culto general del miércoles, domingo, trajo una mesa. Entonces, es una mesa, yo pedí a un carpintero para la iglesia, pastor para la iglesia. Pero en la iglesia no hay ningún tipo de macetero, se ve muy vacío. Un hermano trajo macetero. Poco a poco el ambiente empezó a cambiar. Mi primer Navidad en el año 95 en Paraguay, no vino ni un hermano a la iglesia. Entonces, la Navidad, aquí también en Navidad, que explota cohete, pero Sudamérica mucho más, el doble, triple que acá. Se parece como una noche de guerra. O sea, en el aire muchísimo cohete de gran capacidad, ¿no? Entonces cuando se explota parece una bomba. Todo el cielo de cohetes. Los vecinos cantan, pero en la iglesia no vino nadie. Entonces, entre nosotros, viendo el uno al otro, la iglesia en Paraguay crecerá. Como Dios trabajó en la iglesia del Corea, en Paraguay también Dios levantará su iglesia. Así preguntando el uno al otro, nosotros, creo que sí. Así nosotros pasábamos. ¿Qué pasa entonces? El Señor dio su gracia, ya se venían en los cultos 15, ya 20 hermanos. Pero aunque ellos traían algunas comiditas, algunas cositas, pero aún no tenía cultura de ofrendar. Además, Paraguay es uno de los países considerados más pobres de los países de Sudamérica. ¿De qué pasa? Los paraguayos tienen una cultura. Apenas vivimos nosotros. Queremos servir al Señor, pero no tenemos. Invertir un poco de dinero por nuestro pasaje es mucho. Esa cultura tiene. Pues por más que le traían algunas cosas a iglesias, pero nosotros, muy diferente que las otras iglesias en cuanto a la ofrenda, nosotros nunca recaudamos ofrenda. Entonces en el programa de culto no incluimos un número que pasa canasta. Bíblicamente la ofrenda no debe hacer un lugar público, cada quien delante de Dios. Ofrenda y diezmo. Por eso nosotros en el salón donde damos cultos preparamos un mueble, un cajón, caja de ofrenda. Cada quien quiere ofrendar, libremente puede acercarse cuando termine el culto y ponerlo.
Ni siquiera ahí escribe su nombre. Entonces, ¿qué pasa? En la caja de ofrenda, una vez que la semana abrimos, no había nada. Un día, dos hermanos eran tesoreros. Pastor, abrimos la caja de ofrenda, vimos tela araña no me hemos encontrado. Esa era la situación nuestra. 15, 20 hermanos y 25. Al mes ni creo que $100, ni $100 ingresaban. Entonces, el clima del Paraguay es tropical, hace mucho calor y considerado uno de los países más caliente del mundo. ¿Y qué pasa? Por eso yo el pasado jueves, viernes estuve en Campeche, del estado de Campeche. Un pastor me preguntó, ¿no se siente mucho calor? Aguantable, yo le dije, aguantable. 6 años he vivido en Paraguay. Es un país muy, muy caliente. Entonces en aquel tiempo la iglesia, ya que era muy nueva, no teníamos ventiladores. En el salón ni siquiera un ventilador nosotros teníamos. Entonces en el culto los hermanos, ¿cómo se veía? Hervido, sancochado, dicen. Papa sancochada, hervida, se pone colorado. Y yo más, porque con corbata. Entonces, como me sudaba hasta mi corbata, ya mojada, ¿no? Todo mojada por mi sudor, entonces sudaba. Por eso se me pegó una costumbre. En Paraguay en la noche tampoco se refresca. Para poder refrescarse, por lo menos 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, un poco ya se baja. Y había una terraza, al subir a la terraza, la loza, como hubiera puesto un boiler, caliente, caliente. Entonces en la noche yo prefería dormirme en la terraza, porque en mi habitación yo no puedo dormir. En mi habitación, mi esposa y con mi hija, yo me bajaba de la cama, me echaba al piso sin nada de frazada y sábana para enfriarme. Entonces, boca abajo, boca arriba, boca abajo, boca arriba. Ay, ya no soporto más. Subo a la terraza y subí a la terraza. Y con mi hijo Enoch, era muy chiquito en aquel tiempo. Y coloco una colchoneta, pero no puedo dormir porque el piso no es tibio, no tan caliente, pero caliente. Yo no puedo dormir, entonces mi hijo ya se queda dormido ya que era muy niños. ¿De qué hago? En la terraza, caminar hasta 2 de la madrugada, en general todas las noches. Y ahí me paraba en una silla sentado, tomaba un tipo de té tradicional de Paraguay, se llama tereré. Es un té frío. Entonces, originalmente con el cuerno de la vaca, el toro, y se forma como un vaso, una parte y tapa, después carga hierba medicinal, y después pone una bombilla. Es un caño que en su punto tiene filtro. Entonces, por aquel filtro, el polvo no entra, solamente líquidos. Y echar agua fría y tomarlo, la única manera de refrescar el cuerpo. Entonces, tomando tereré, conversaba con algunos estudiantes del seminario teológico. Y después me paraba y miraba las estrellas, acordaba mi tiempo que había pasado en Corea. Algunos recuerdos, ¿no? Como en algunos retiros espirituales pasé muy feliz, algunos momentos muy felices.
Luego oraba al Señor, Señor, viendo las estrellas. Señor, ¿la iglesia del Paraguay crecerá? Señor, ¿la iglesia del Paraguay crecerá? Los paraguayos, como los hermanos de Corea, ¿así podrán convertirse? Aún a ellos les importa solo su vida. Su pasaje es máximo. Para ellos invertir un poco de dinero por su pasaje es máximo. Y ofrendar ni imagina. Conmigo se reunían como 30 hermanos, 40 hermanos, los domingos, pero entre semana, miércoles unos 10 hermanos. Un miércoles con la lluvia a veces llega a 2, 3. Alguna vez ni uno. Por eso nosotros pusimos un sobrenombre a los paraguayos. Es sal. ¿Por qué sal? Con el agua se derrite todo. No sé. Cuando llueve no viene nadie. Los paraguayos son sal, decíamos. Aún la situación estaba así. En la terraza oraba el Señor. Oraba el Señor. Yo quiero que la iglesia de Paraguay no sea una iglesia que recibe, sino que sea una iglesia que puede dar. Porque en los países vecinos se necesitan la iglesia. Ayúdenos para que la iglesia del Paraguay crezca, para poder convertirse en una iglesia que da, en el lugar de recibir, da. Cambie los hermanos paraguayos. No sé qué cuántas noches así orado. Y luego en las predicaciones a veces se me salía automáticamente mi clamor. Entonces, hermanos, despiértense ustedes. Dios está con nosotros. Espero que nuestra iglesia no sea una iglesia que reciba, sino que deje la costumbre católica, que la iglesia es donde da algo, un pancito, una ropa a ti, sino la iglesia donde tú recibes tantas bendiciones y sabe invertir tu dinero para que esta noticia pueda llegar a los lugares tan lejanos, que sepa ofrendar. Pasando mucho tiempo, Dios bendijo en gran manera a la iglesia del Paraguay, menos de 3 años. ¿Qué pasó? Muchos hermanos, llegó un tiempo, como Dios, como digo, abriera los cielos. De repente muchas personas empezaron a recibir la salvación. Entre ellos muchos paisanos míos son comerciantes, que ellos influenciaron mucho a los hermanos paraguayos en cuanto a dar, porque tiene otra cultura. Entonces estos hermanos empezaron a ofrendar y diezmar. Nosotros vivimos bien en este país Paraguay por la gracia de los paraguayos. Con lo que ganamos, servir a los paraguayos es algo normal. Entonces entre ellos había este entendimiento como común. Entonces los hermanos empezaron a contagiarse. Una iglesia que por lo menos hace 2 meses, en los domingos al abrir la caja de ofrenda, solo se encontraba tela arañal. Al mes ingresaba $2,000, más de $2,000, siempre ofrendas. Un día 2 hermanos tesoreros, era una noche del domingo, después de confirmar la caja de ofrenda, vinieron con mucha ofrenda y me dijeron: pastor, ¿qué pasó a nosotros? Hasta hace poco, los domingos al abrir la caja de ofrenda, no había nada, solo tela arañal nada más. ¿Qué pasó con nosotros? Y Dios, ¿por qué Dios nos permite tantas ofrendas? Mi contestación: yo tampoco, no sé. Solo durante años he orado, he transmitido el corazón a los hermanos.
En aquellos años, la Iglesia del Paraguay simultáneamente, cada mes, simultáneamente a dos iglesias que recientemente se abrieron en Bolivia y Colombia. A cada iglesia de Bolivia, cada mes $1,000, iglesia de Colombia $1,200, $300. Simultáneamente a dos iglesias durante años podíamos mandar ofrenda cada mes $2,000, como $200, $300. Para nosotros era un milagro. En una iglesia ni siquiera $100 ingresaban al mes. Nosotros que convertimos en una iglesia que al mes, aparte de los gastos que generan internamente, una iglesia de Bolivia, Colombia, al mes pudimos enviar $2,300. Y para mí fue un tiempo de gran bendición, inolvidables. Un día algunos hermanos me dijeron: pastor, en la casa pastoral vamos a colocar el clima, el aire acondicionado. Sentimos mucho calor, porque las reuniones grupales en general se organizaban en casa pastoral, porque casa pastoral, ¿dónde estaba? Detrás de la pared del púlpito hay una puerta, una conexión de la casa pastoral. Allí nosotros organizábamos reuniones grupales. Por lo menos aquí vamos a colocar el clima, pastor. Y conmigo estaban viviendo los estudiantes del seminario teológico. Hacia la mano derecha del edificio había un pasillo largo. De ese pasillo había habitaciones. Todos los estudiantes del seminario, ahí en el día cae el sol, hace mucho calor, más que mi habitación. Me recordé de ellos, bueno, ya que ellos son estudiantes, solo un tiempo del entrenamiento, además todo el día no está en la habitación, solo en la noche viene a dormir, uno no pueden dormir. Y dije a los hermanos: si quieren colocar el aire acondicionado, primero que coloque en el salón del culto, no primero a mi casa. Porque muchos hermanos viven conmigo. Por lo menos en el culto, todo el mundo junto puede estar bien refrescado. Y luego, si en casa pastoral quiere colocar el acondicionado, yo puedo aceptar. Pero solo yo, mi familia en la casa sentimos bien, y toda la iglesia, así yo no quiero. Entonces en aquel tiempo yo llevaba una lucha para poder tener el equilibrio, el control. Para mi iglesia, para la iglesia del Paraguay, consumir mínimo lo que Dios nos permite para enviar a los extranjeros. Y Dios nos ayudó en gran manera. Después de 6 años del servicio, nuestra misión me envió para la misión en Perú. Entonces la iglesia de Lima, yo empecé a dirigir nuestra misión en el país Perú, pero la iglesia central estaba en Lima. Cuando llegué a Lima, en la iglesia de Lima se reunían 150 hermanos aproximadamente. Pero cuando yo llegué a la iglesia de Lima como pastor, los tesoreros me informaron: pastor, nosotros tenemos tantas deudas, no hay ingreso de ofrenda. Y los seminaristas, aunque son estudiantes del seminario, deben vivir por la fe, pero la iglesia no debe abusar. Ellos son quienes deben aprender la fe, pero la iglesia, como la iglesia, que el mínimo servicio, atención debe dar a ellos. Pero en la iglesia de Lima no había ese, consideración de la conciencia, sino para mí era demasiado cara dura.
Ustedes son quienes vinieron por la fe, vivan por fe. Esa palabra corresponde a ellos, no a mí. Yo tengo que ver mi parte, cómo apoyar a ellos, jóvenes que han venido para servir al Señor, cómo atender a ellos. Pero en vez de dar mi función desde el lugar de ellos, además yo no soy quien recibe entrenamiento, es un abuso. Yo vi que estaba muy mal, muy mal. Entonces los seminaristas, durante años que estuvieron aquí, el pastor, el ex pastor Lee, él recibía muy poco aporte, él solo mantuvo el seminario. Entonces he visto en las finanzas muchas deudas. Empecé a predicar bastante fuerte, cada culto. Ya que yo empecé a predicar muy, muy fuerte, en estos días nunca yo levanto mi nivel hasta aquel grado de aquel tiempo. ¿Qué pasa? Dije, muchas veces yo decía en el culto, váyanse todos ustedes. Retírense todos, porque no puedo considerar que esta es la iglesia del Señor. Ese es un club social. Ese es un club social. Vienen ustedes, es un club de los cristianos, eso no es una iglesia. Aquí vienen para saludar, para pasar un momento feliz entre los cristianos en el día domingo. Pero ese lugar yo no considero es una iglesia. Quisiera clausurar esta iglesia. Me voy a comunicar con el pastor dirigente de nuestra misión. Clausurar a esta iglesia, porque no considero como la iglesia. Entonces, supuestamente cada culto estuve corriendo todos los hermanos. Se reunían 150 hermanos, como 30 hermanos se retiraron de la iglesia. Este pastor loco que vino del Paraguay está mal de cabeza. ¿Qué es lo que tanto él cree? No estoy de acuerdo, como 30 personas se fueron. Eso sucedió en 2, 3 meses de mi llegada. 30 personas se retiraron de la iglesia. Se quedaron como 120 hermanos. Con el tiempo Dios empezó a cambiar el ambiente de la iglesia. Hasta lo mismo, hermano, cada quien cuando le tocaba salir a testimoniar usaba una sola misma expresión. Como todo el mundo sabe, nuestra iglesia se da una media vuelta del 180 del ángulo. Eso era una expresión de todos los hermanos en aquel tiempo, al momento de testimonio, decía, la iglesia está cambiando por la gracia de Dios. Un día, como pastor, estuve bien pensativo para poder dirigir la iglesia como la iglesia del Señor. Usted sabe que ser una iglesia del Señor, ¿qué significa? En la actualidad hay muchísimas iglesias, pero realmente podemos considerarla, todas son iglesias del Señor. ¿Qué significa ser una iglesia bíblica, la iglesia del Señor? ¿Saben qué significa eso? Tal como están escritas en las Biblias. Creer, actuar, servir al Señor. Entonces yo como un pastor, queriendo dirigir la iglesia, conforme a las Santas Biblias, muchas veces me preocupaba, me ponía muy tenso. Todos los hermanos sin saber, ¿por qué el pastor siempre está tenso? Siempre el pastor parece que está furioso, enojado. Pero no estaba furioso, sino por estar muy pensativo y preocupado para poder dirigir la iglesia conforme a la verdad del Señor. Nunca pude, yo a veces le decía,
¿Usted quiere tener en el lugar del pastor un payaso? Yo les pregunté. ¿Ustedes quieren un siervo de Dios o un payaso? El que a todo el mundo hace reír. Cada vez que vienen los hermanos, súper amable, bienvenido, bendito sea, bendición. ¿Quiere un payaso en el lugar del pastor o realmente quiere una persona que les transmita el corazón de Dios? Lo siento, hermano, yo no quisiera ser un comediante, no quisiera ser un showman, no quisiera ser un locutor, no quisiera ser un payaso. Yo prefiero ser un siervo de Dios. Por más que ustedes hablen mal de mí, alguien se burle de mí, prefiero que de mi boca sea transmitida la verdad del Señor a ustedes. ¿Y qué pasó? Un día estaba muy preocupado, porque según mi parecer, los hermanos de Lima, en aquel tiempo yo no podía pensar de los hermanos de provincia, mi fuerza no alcanzaba hasta las iglesias de provincia, apenas estaba luchando con los hermanos de Lima. Además estuve seguro de que los hermanos de la capital sí cambian. Este cambio con el tiempo llega a la provincia. Entonces yo estaba pensando, ¿qué debo hacer para que los hermanos peruanos sientan que no están bien? Muchas veces, como digo, estar sobrevaluado es un problema. En realidad están muy pobrecitos, pero uno cuando se cree rico. Yo dije entonces, ¿qué debo hacer para que estos hermanos se despierten? Vean la realidad de ellos. No están bien. En la iglesia la mayoría son habladores. Muy pocos son hacedores. Hablan. Al escuchar el habla de ellos, parece el apóstol Pablo, apóstol Pedro. Vive casi en el cielo cuando oigo lo que ellos dicen, pero al ver lo que hacen, casi incrédulo. ¿Qué hago con ellos? Un día Dios me dio una idea. Yo di una propuesta a los misioneros de Sudamérica. ¿Qué les parece, misioneros? En la iglesia, nuestra misión en Paraguay tiene una casa de retiro muy bonita, de 20 hectáreas. Es un bosque y pampa y bosque del árbol del coco. ¡Ay, bonito! ¿Qué les parece? Nosotros desde ahora hacemos un campamento general de las iglesias de nuestra misión en Latinoamérica. A pesar de un poco de distancia, pero creo que los hermanos de Argentina, Brasil, para llegar a Paraguay no hay mucha dificultad, porque de la ciudad de Asunción, Buenos Aires, 1.350 kilómetros. Además, la carretera súper buena, porque yo aquí en Centroamérica, en ningún lugar he visto de la misma calidad de carreteras. Muy buena carretera, desde Asunción a Buenos Aires, desde Asunción a San Pablo. Además, el ómnibus, realmente es ómnibus, muy cómodo. Contiene el baño, semicama, puscama, realmente es cama. Entonces la atención es igual que atención del viaje aéreo. Comida, servicio de comida, también bocadillos, películas. Entonces viajar en ómnibus muy cómodo en Sudamérica, muy cómodo, mejor que manejar mi propio coche. Semicama, muy bueno. Y puscama de lujo, de verdad. Me da de comer, me da de beber, hasta da bocadillo, hasta la película, hay el baño.
No me necesito nada. Entonces yo dije, entonces los hermanos de Argentina sin problema pueden venir a Asunción. Los hermanos de San Pablo sin problema. Los hermanos de Bolivia, Santa Cruz está cerca de Santa Cruz está cerca de Asunción, puede viajar. Solo los hermanos de Perú, Colombia, sí les cuesta bastante trabajo. Pero a propósito yo di esta propuesta, para que los hermanos peruanos conocieran las otras iglesias. Bajo una sola misma misión, un solo mismo Señor, un solo mismo evangelio, una sola misma salvación, la diferencia que hay culturalmente. Porque una rana en su propio pozo del agua nunca se despierta, que su mundo es tan pequeño. Porque para él su mundo es enorme, mi mundo es grande, nunca se salió de su pozo del agua. Debe conocer el lago, debe conocer no solamente el lago, ¿no? Hasta un gran río y el mar. Se dé cuenta que cuán pequeño es su mundo. Por eso es difícil comunicarnos con una persona quien nunca se salió de su mundo propio. Adentro de su mundo propio eres rey, eres príncipe, eres todo. No hay manera de entenderse con una persona que nunca se salió de su mundo, su propio pozo del agua. Hasta que se salga, vea el mundo enorme, se humilla. Porque se da cuenta que hay muchos que son más hábiles que yo, muchos que son más inteligentes que yo. Luego se humilla. Yo no soy tan especial. Yo no soy el único, soy uno de los muchos. Se humilla, aprende a convivir juntos. Y los misioneros se pusieron de acuerdo. Los hermanos del Perú, creo que en dos buses viajaron. Solo en bus, o sea, que el lapso del tiempo del viaje, en bus 3 días y medio sentado. Y con el tiempo de escala, más de 4 días, 5 días. A propósito, di esta propuesta. Porque los hermanos del Perú, para poder llegar hasta Paraguay, tienen que cruzar todo el país Perú y todo el país Bolivia. Mientras tanto, debe pasar de escala alguna iglesia nuestra en Bolivia. Es una buena oportunidad para que los hermanos peruanos vean los hermanos de otro país con qué corazón están sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Dios me ayudó, porque los hermanos en el viaje, pasando la iglesia de La Paz de Bolivia, desde Lima es a nivel del mar, La Paz casi el aeropuerto 4.200 de varios altos, la ciudad 3.800, 700, casi a nivel 4.000 metros de ese nivel del mar. Pero antes de llegar a 4.000, tiene que pasar una zona de desaguaderos cerca de 5.000. Es una aventura. Los que nunca han subido hasta cierta altura, horrible de verdad. Náusea, mareo, vómito, que frío. Desde la ciudad de La Paz, Cochabamba como la altura de Ciudad de México, Santa Cruz a nivel del mar. ¿Y qué pasa? Ellos cuando entraron al territorio paraguayo, la selva paraguaya se llama Chaco paraguayo. Chaco es el idioma guaraní, en español es selva. Y se descompuso un bus en una zona donde hace
harto calor. Los hermanos del Perú nunca experimentaron tal nivel de calor. Por falta de agua, hasta que llegara el otro bus, una hermana supuestamente estaba agonizando por falta del agua y se decidió tomar el agua del radiador. Entonces ellos llegaron a Casa Retiro del Paraguay, creo que en 6 días. Cuando yo los vi que los buses estaban llegando, al bajar del bus, sus rostros colorados estaban cocidos. Yo los vi colorados. Pero valió de la pena el viaje. Ellos sintieron mucho sus faltas, viendo los hermanos de Bolivia, Paraguay, cómo los atienden. ¿Cómo los atienden? Entonces, en el último día del retiro, yo les hice una pregunta. Hermanos, ustedes sufrieron mucho para poder llegar hasta Asunción. 6 días del viaje. ¿El próximo año quieren regresar? Sí, todo el mundo dijeron. ¿En serio? Sí, vale de la pena. Sí, hubo mucho sacrificio, pero hemos aprendido mucho nosotros. Y luego ellos se regresaron. En el camino, el chofer de un bus se durmió en volante. Se estrelló contra la pared de una casa. Hubo accidente, pero no pasó nada. Y pudieron regresar a Lima. En el siguiente domingo, en la hora de testimonial, se formó una larga cola de hermanos. Todo el mundo quería testimoniar. Cuán equivocado estaba. Yo cuando me fui a Bolivia vi los hermanos bolivianos cómo tratan los ministros bolivianos. Con mucho respeto, con mucho cariño. Pero los peruanos están muy mal. Nosotros, a nuestro propio ministro peruano, ¿cómo los tomamos en poco? ¿Cómo los menospreciamos? ¿Cómo no les hacemos casos? En Bolivia yo me sentí muy avergonzada. Totalmente estuve equivocada. Así cada persona daba un testimonio. Si no hubiera hecho ese viaje, jamás podría hacer. El ambiente estaba bonito. Porque ellos se dieron cuenta cuán equivocados estaban ellos. Ya que el ambiente estaba muy bonito, al terminar la predicación de aquel domingo, en la mañana yo dije, hermanos, entre ustedes, quisiera formar un grupo que ofrenda para la misión, cada quien mínimo $100, a partir de $100 conforme a su propia decisión, muy aparte de su ofrenda y el diezmo al mes, es una decisión. Aportar a partir de 100 para más arriba, conforme a la decisión de cada uno. Entonces, estas ofrendas nosotros no usaremos para nuestra misión interna en Perú, sino para apoyar la misión extranjera. Los que desean, mañana el día lunes, hasta las 8 de la noche, en tal oficina de iglesia, reúnanse. Y termina el culto. El día lunes, desde mediodía, yo estuve un poco nervioso. ¿Vendrá algún hermano? Yo conozco los hermanos peruanos. Lo siento, esta predicación grabada va a llegar al Perú. Porque mi predicación se sube en a podcast, se puede bajar cualquier persona. Alguno dirá, Pastor Pablo Shin ya se olvidó de nosotros, ya que hace 10 años se fue de nosotros, habla mal de nosotros, dirán. Pero no por hablar mal de ellos. Según mi parecer, tan vivos, tan tacaños y vivos.
Yo dije, hoy vendrá por lo menos una persona, yo dije. Desde el mediodía estuve nervioso. Llegó 8 de la noche. Llegaron más de 20 hermanos. Estuve muy sorprendido. Vinieron bastante. Cada uno de ellos. A partir de aquel día, cada quien al mes aportar mínimo $100. Alguno conforme a su ganancia de buen trabajo, más de $100. Nosotros cada mes con aquel monto podíamos apoyar los misioneros de Bolivia, Colombia, Ecuador, y todos los que llegaban, nosotros podíamos apoyarlos. Poco a poco la iglesia empezó a cambiar. Pero aún en la iglesia había un ambiente. Somos muy pobres. Apenas vivimos. Un día, los peruanos, ya que yo viajo mucho, yo soy un viajero frecuente internacionalmente, cuando una persona viaja mucho, puede recobrar la vista para poder ver alguna diferencia de cultura, el carácter representativo de cada nación se puede captar. Existe un carácter que se representa a todos los mexicanos. Entonces existe un carácter que se representa a todos los peruanos. Entonces, ¿y qué pasa? Los hermanos peruanos, ellos son muy amigables, les gustan invitar a comer. Cuando yo estaba en Perú, si aceptaría todas las invitaciones que me dan, ni un día como en la casa. Todos los días fuera de la casa. Entonces yo debo que rechazar educadamente. Gracias por su invitación. Pero hermano, otro día voy a ir. Pastor, nunca usted acepta mi invitación, pero voy, pero otro día, por favor, perdóneme. Si no me muero, me voy a engordar en gran manera. No puedo comer así. Todos los días llevarme a diferentes restaurantes. Aunque es una familia muy modesta, pero le gusta invitar. Así algunos hermanos me invitaron. Bueno, yo voy a su casa. ¿Dónde está su dirección? Al llegar a casa de un hermano. Aquí yo en México nunca he visto hasta la fecha de hoy ese nivel de pobreza tan extremo. Debajo de un cerro de arena, ni un poquito de color verde. Ni una planta, ni siquiera una hierba. Solo de arena. Y abajo, con 8 o 10 palos colocados, supuestamente son columnas. Después un vinílico negro de la bolsa de basura. Envuelto una vez, es pared. El techo, ya que en Lima no llueve. En Lima no llueve, es el desierto, con el petate. Al entrar a casa, ni siquiera falso piso. Arenas, sobre arenas, cama, algún mueble. El baño no tiene. Agua potable, ni agua potable tiene. Ni pipa llega. Hasta abajo tienen que bajar para comprar agua de pipa. Entonces, unos minutos me quedaba mudo, no sabía qué decirle al verlos. ¿Aquí vive? Sí. Estaban contentos porque el pastor llegó, ¿no? Prepara comida, pero yo estaba, como digo, apenado. Entonces, aquí, ¿cuántos viven? Toda mi familia. Al ver al techo, que el techo del petate se ve el cielo. Entonces,
La pared es vinílico de color negro del vinílico de la basura. O sea, donde mete la basura, ¿no? Entonces, es la pared, arena. ¿Puedo usar tu baño? Ay, pastor, me da vergüenza. Tengo un lugar, no sé qué, pero quiero usarlo. Lléveme. Un rinconcito sobre las arenas, 4 palos envueltos de vinílico negros, un hoyito chiquitito. Pero ni siquiera agua. Entonces, ay, pastor, me da pena. Me quedaba varios minutos mudo. No sabía qué decirle en mi corazón, desde mi conciencia humana, un clamor. ¿Tú puedes enseñar a ellos a ofrendar? ¿No te da vergüenza? Eso no sería una exageración a ellos enseñar, ofrendar y diezmar. Yo, en mi corazón, con aquella voz de mi conciencia, solo con un amén, amén, amén. Tú tienes razón. No sé desde el púlpito cómo yo estuve gritando a los hermanos que vivieran por fe. Pero al ver la situación real, ¿cómo podría decirle que ofrenden? Una lucha en mi corazón. Muchas casas eran así. ¿Cómo se viven? De extrema pobreza. Entonces yo como pastor en mi corazón llevaba esa lucha, conflicto interior. Pero tengo que enseñar la fe. Tengo que enseñar la fe. Pero mi conciencia humana, ¿con qué cara tú puedes decir a ellos que vivan con fe, que diezme, ofrende para ellos gastar por pasaje? Es algo muy grande. Humanamente estoy de acuerdo. Viviendo así por toda su familia, venir a los domingos, los miércoles, gastar el pasaje, es una gran cantidad para ellos. Pero ¿cómo yo puedo enseñar a ellos a ofrendar y diezmar? Al abrir la Biblia, si es la verdad, cuando uno vive por fe, Dios les ayuda. Cerrando la Biblia, al pensar humanamente, con mi conciencia humana, en mi corazón había conflicto. Pasando un poco más de tiempo, ya que nuestra misión central en Corea del Sur, por el crecimiento de la misión nació una organización juvenil, llegó a ser la más grande del mundo, la Fraternidad Internacional de Jóvenes. Es una organización que dirige la juventud con los principios y valores de las Biblias. También con diferentes programas dinámicos para jóvenes, pero muy sanos. Sanamente enseñar a jóvenes y también enseñar los valores de las Biblias. Y algunos que personalmente se interesan hasta evangelizarlo. En siglas en inglés se llama IYF. Entonces, IYF cada año organiza el campamento mundial en Corea. Yo invité a los hermanos. ¿Quién quiere el campamento mundial del IYF? Unos 15 jóvenes voluntarios levantaron sus manos. Pero desde aquel tiempo, Dios en mí, desde mi primer tiempo de formación, yo fui influenciado en cuanto a la economía, no esperar a alguna persona, solo pedir a Dios, recibir de Dios. Por eso no estoy de acuerdo fácilmente apoyar a alguien. Yo no estoy de acuerdo. En vez de bendecirlo, le hace daño. Entonces, como 15 jóvenes querían viajar. Y yo vi cada uno de ellos de familia muy pobre, la mayoría. ¿Ustedes realmente quieren viajar a Corea? Sí, pastor. Aquí México, por su ubicación geográfica que está cerca de Estados Unidos, el viaje a Corea Redondo no cuesta tanto.
pero del Perú, en aquel tiempo, $2,500. Hace como 10 años. Encima la cuota, $200. Cada joven mínimo $2,500, $2,700. ¿De dónde saca? Si realmente usted quiere viajar, si Dios quiere que ustedes viajen, Dios les va a ayudar. Oren al Señor. La iglesia no les ayuda. Over eso oraba y oraba y oraba. Cada rato me escribía, pastor, ay, me es difícil. Ore al Señor, Dios está vivo. Los jóvenes oraban, tocaban puertas de sus familiares, testimoniando desde cuando conoció a nuestra iglesia, Dios cómo les cambió. Ahora quiere ir a un campamento, quiere recibir más enseñanzas. ¡Qué milagros! Todos conseguían sus pasajes. Solo algunos de ellos pudieron juntar hasta el 90%. Faltaba un poquito. Reconociendo su esfuerzo, que realmente se esforzó, pero en la fe. Entonces yo organizaba la reunión de algunos hermanos empresarios. Vamos a apoyarle un poco. Así los llevé a Corea. ¿Cuál es la razón? Una ayuda fácil, un apoyo fácil, debilita culturalmente a una persona. Llega a ser una persona siempre dependiente de otra persona. Además, con bastante sacrificio viajan. Ellos en Corea aprecian todo lo que les da. Ni una hora de charla queda dormido por estar distraído, sino ¿por qué razón? Para poder llegar hasta aquí, ¿cómo me sufrí? ¿Cómo? ¿Cuánto sacrificio hubo? Yo no puedo desperdiciar ningún momento. Hasta alguna joven lloraba de rencor. ¿Por qué tú lloras? Yo no vine para quedarme dormida. Hubo mucho sacrificio, con mucha dificultad vine, pero cada culto por diferencia de hora me cae sueño. Me da cólera, me dijo. Me da enojo. Se enojaba por quedarse dormido. Imagínense si tú llevas a alguien dándole a todos, cada culto duerme. Solo hora de comer enfrente de la tienda pasa todo el tiempo. Luego ellos se regresaron muy agradecidos. En aquel tiempo Dios en mi corazón me mostró, es la verdad. El problema no es lo que nosotros creemos, la pobreza. El verdadero problema no es pobreza. El verdadero problema es el desinterés. Cuando se interesa, aunque como sea, saca adelante el asunto. Entonces, ¿por qué algunos hermanos viven tan pobres? ¿Realmente la economía es el problema? Es el desinterés, el abandono en el corazón. Que no se interesa avanzar. Entonces yo, hace 1 año, 2 años llevando jóvenes, todos lograron. Aunque son de extrema pobreza, cuando se interesan, sí, en 15 días, 20 días, juntaba $2,000, $3,000. Aunque sea del préstamo o regalo de algún familiar, juntaba, luego cuando se regresa a casa, con gozo, durante 1 año trabajando, abonando, pagaba, liquidaba la deuda. Ahí yo entendí, el verdadero problema no es la economía, es el desinterés. Empecé a arrancar en cada predicación con fuerza a predicar a ellos. A veces algunos hermanos, nosotros muy rara vez tomamos una decisión para ofrendar, pero hay unos hermanos
Siempre lo mismo, hermano, toman decisión, no cumplen. Los que no cumplen, siempre mismas personas. Dicen por falta de dinero, en ninguna manera. El problema es el desinterés y tomar en poco el asunto de Dios. Entonces, ¿cómo les dirigía? Hermano fulano, ¿por qué no completa su ofrenda? Es un voto delante de Dios. Dios dice, yo honraré a quien me honra. A los que me desprecian serán tenidos en poco, dijo nuestro Dios. Cuando una vez me meto en asunto de Dios, con Dios, cuando yo me meto en asunto, para mí ese es el primordial. Antes de que cumplo, yo no puedo hacer nada. Hermano, ¿por qué razón no cumple? Es que al escuchar bien, todo lo que me cuenta son pretextos. De cómo yo le digo, por ejemplo, tu hijo hoy se enferma. El hospital te dice, hasta tal fecha no deposita $2,000, ¿tú qué harás? ¿Qué puedo hacer? Yo nada puedo hacer. Dios es quien trabaja. Deja que tu hijo se muera, ¿no? Jamás lo haría. Con todo su corazón. Busca a Dios. Por todos lados Dios le ayuda. No aplica lo mismo en este asunto, ¿sabe? El problema tuyo es el desinterés. Es una burla para Dios. Un menosprecio. Tomar en poco a nuestro Dios. Dios no espera nada de tu dinero, sino quiere que tú honre a Dios, que reconozca como Dios todopoderoso. Una vez te decidiste como si fuera una burla, como si nada, lo tira por un lado. Dijo nuestro Dios, yo honraré a quienes me honran. A quienes me desprecian serán tenidos en poco, dijo Dios Todopoderoso. Esta palabra cumple en tu vida. Desde el púlpito yo empecé a decir a los hermanos, conmigo se reunían 200 hermanos. Ya estaban creciendo en número de 200, 250. Ahora nosotros necesitamos un terreno para edificar. Estuve andando, visitando diferentes terrenos, 1,000 metros cuadrados, aunque no es buen terreno en aquel tiempo, el año 2005, 2006. 1,000 metros cuadrados de Lima, pero no es tan buen sitio, $200,000, más arriba de $200,000. Teníamos una casa donde nosotros reuníamos que hemos comprado por $70,000. Es el único nuestro fondo, $70,000. Pero para comprar mínimo 1,000 metros cuadrados, $200,000. En el corazón de los hermanos, en mi corazón también. No tenemos dinero. Dios cambió mi mentalidad. Hermanos, la iglesia para nosotros no es un club social donde pasa un rato para divertirse. Es un centro de nuestra vida. El asunto de comprar un inmueble, un terreno para la iglesia, es una actividad de toda la vida tal vez. En toda nuestra vida tal vez puede suceder una vez o máximo 2 veces. Aquí están 200 hermanos. Cada hermano, por esta actividad del año, si puede decidir $1,000, tenemos $200,000. Pero entre ellos hay algunos hermanos de buena condición también. Empresarios. ¿Cómo que nosotros no podemos comprar un terreno, hermano? Nosotros podemos comprar. Cada culto empecé a transmitir el corazón de Dios.
Así nosotros en el año 2005 pudimos comprar un terreno de 2.600 metros cuadrados. En buen sitio, bien barato hemos comprado. Creo que en $215,000. Luego, juntamente con la compra del terreno, se vino un gran seminario con el pastor Ospar. Por 3 días del seminario hemos gastado $60,000. ¿Cómo 200 tantos hermanos? ¿Cómo sin nada $270,000 pudieron juntar? Para la compra del terreno, ni $1. Ninguna iglesia extranjera de nuestra misión nos apoyó. 100% con los hermanos del Perú. Queríamos edificar la iglesia en aquel terreno que habíamos comprado. Pero ¿qué pasa? Esa zona se llama La Molina, el mejor sitio de Ciudad Lima, donde los vecinos son de rango más alto que el mismo alcalde. Una zona totalmente privada. Por eso pudimos comprar un terreno grande, porque 2.600 metros cuadrados para una casa es muy grande. Nadie compra. Además, en esa zona no puede hacer ni siquiera un depósito, una nave, pero no se permite. Por esta situación, un terreno bastante grande pudimos comprar muy barato, pero el problema, no podíamos construir. Porque los vecinos no quieren que en aquella zona edifique un edificio de segunda planta, porque se ve el patio ajeno por la privacidad. Hemos intentado para edificar, no podíamos, porque la mayoría son congresistas, ministros del país. Es una buena zona de Ciudad Lima. No podíamos construir. Pero fue la guía del Señor. El año 2007 pudimos comprar un edificio muy grande, que las áreas de construcciones 3.300 metros cuadrados. Es un edificio, zona céntrica, que en aquel tiempo estaba ofreciendo $415,000. Vendiendo el terreno, vendiendo la casa, ofrendando, pudimos comprarlos. Hasta la fecha de hoy, la iglesia de Lima ocupa aquel edificio muy grande. Antes de que yo viniera a México, algunos hermanos me dijeron: pastor, muchas gracias. ¿Y de qué? Gracias a usted por usted, nosotros somos ricos ahora. Vivíamos en una casa pequeña de $70,000. Pero este edificio, al comprarlo después de 1 año, 2 años, se subió el precio hasta $1 millón. Gracias por usted, nosotros ahora somos ricos. Pero en realidad, no por mí. Yo fui tocado por el Señor, dirigido por el Señor, nada más. Por el Señor Jesucristo. Esta mañana he leído Jueces capítulo 6. Vamos a ver versículo 12, 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Imagínense el lagar. ¿Saben qué es el lagar ustedes? ¿Saben qué es el lagar? El hoyo donde pone uvas para hacer pinos, pisándolos. Entonces, Gedeón era muy pobre, entonces su lagar, yo no creo que era enorme el lagar como una fábrica. Pequeño, de diámetros.
Entonces, en los días del Gedeón, los madionitas, la gente del oriente, cada cierto tiempo invadían al país de Israel. En el tiempo de cosecha, saqueaban, quemaban, para que los israelitas quedaran empobrecidos, que el país no se levantara. Entonces, los israelitas débiles, cada quien para poder sobrevivir, se escondieron en la montaña, en una cueva. En la montaña hacía un poquito de castillos fortificados para protegerse. Todo el mundo estaba escondido. De la tribu Manasés, Gedeón, en su lagar, imagínense, el lagar es un hoyo. En un hoyo, ¿qué estaba haciendo? Estaba sacudiendo el trigo. Era el tiempo de cosecha. En un lagar, escondido, un cobarde. Estaba sacudiendo el trigo. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón no puede entender este saludo. Varón valiente, esforzado y valiente. ¿A quién se dirige este saludo? Yo soy un cobarde en un lagar, escondido, apenas estaba sacudiendo el trigo, además cada rato como un conejito, levantando la cara, mirando por todos lados, del miedo. Pero Dios, ¿qué le dice? Jehová está conmigo, varón esforzado, valiente. Versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madionitas. ¿Dónde está Jehová? ¿Realmente Dios de la Biblia está vivo? ¿Dónde está Dios que ha hecho tantas maravillas que nuestros padres nos han contado? Dios nos ha desamparado. No está vivo, está muerto. Ya nos desamparó. ¿Por qué me saluda de esta manera? Jehová está contigo, el varón esforzado y valiente. Aquí nosotros podemos ver dos puntos de vista son muy distintos. ¿Cómo yo me veo a mí mismo? Como Gedeón. ¿Ustedes cómo ven a ustedes mismos? Como Gedeón. Yo soy un cobarde. Yo soy un hombre incrédulo. Yo soy un hombre débil. ¿No me ve en ese pequeño lagar como un conejito escondido? Apenas estoy sacudiendo mi trigo. ¿Cómo me dice? Jehová está contigo, varón esforzado, valiente. Versículo 14. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los madionitas. ¿No te envió yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotaré a los madionitas como a un solo hombre. Yo he visto en Paraguay, los paraguayos no son débiles, no son cobardes. Cuando ellos se unieron con el corazón de Dios, llegaron a ser un poderoso pueblo de Dios. En Perú también he visto
con mi llegada, las finanzas de iglesia endeudadas me estaban esperando. Pero Dios me enseñó, no es cierto. No es cierto lo que nosotros vemos y creemos. El verdadero problema no es la pobreza, no tiene interés para avanzar. Le gusta vivir así. Se queja de la situación, pero en realidad le gusta vivir de esa forma porque están acostumbrados. Pero cuando nosotros recibimos el corazón de Dios, Dios nos levanta. Puede hacer su gran obra en nuestra vida. En nuestra iglesia hay algunos hermanos empresarios. Un día yo atendí a un hermano. Pastor, usted sabe muy bien mi situación. Yo antes de recibir salvación era un adicto. Adicto del licor, adicto de tal. Por la gracia de Dios estuve muy bien, pero en estos días, por la gracia de Dios, mi empresa creció, también ofrendo, participo en diferentes servicios, pero a veces yo siento un vacío en mi corazón. Entonces yo al escuchar su comentario pude entender, quiere volver a la vida de un adicto. Por eso me está diciendo, siente el vacío en su corazón. Bueno, hermano, sé que usted en diferentes servicios del Señor participa, pero yo le doy una propuesta. Todo lo que gana, reinvierta para otro negocio y ofrendan, para que en su poder no le queden tantos dinero, para que todos los momentos se sienta difícil. Es la única manera que se mantenga sano y a salvo, la única manera que usted irá creciendo. El dinero no es el problema, sino tener la cabida para sí mismo. Hasta la gente del mundo que no conoce a Dios, pero gente muy despierta, al oír sus comentarios, habla algo muy similar a la enseñanza de la Biblia. Aunque es muy rico, pero no se siente rico. ¿Por qué? Continúa desafiando, siempre siente difícil. Siempre siente una presión en su corazón. Aquella presión, aquella dificultad le mantiene culturalmente sano, bien despierto. No tiene cabida para distraerse, ver alguna cosita tan vana. Hasta en el mundo alguna persona que tiene un gran liderazgo es así. Yo no lo digo para que usted me dé algo, sino digo para el bien de su vida, el bien de su alma. Sé que usted ha participado bastante. Ha dado bastante, pero es insuficiente. Que dé más a la obra del Señor y también el dinero que sobra reinvierte, que en su bolsillo no le quede mucho dinero. Siempre apretado. Entonces, irá creciendo. Su empresa irá hacia arriba, creciendo. Nunca tendrá el tiempo para sentir un vacío en el corazón. Se siente el vacío estando con el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Le sobra el tiempo. Le sobra el dinero, le sobra el tiempo. Por eso siente el vacío. Con todo su corazón, sí, sirve al Señor. No tendrá el tiempo ni el espacio para sentir el vacío para las cosas del mundo. Estaba asustado. Sí, pastor. Le digo, con mi conciencia limpia delante de Dios para el bien de sus vidas. Y también, como el bonus, por su vida el Evangelio será servido. Será un motivo de gloria para Dios.
Ya vamos a ver. Capítulo 7, versículo 4. Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, él tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que ramiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás apartes. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevado el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madionitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Cuando Gedeón, después de haber aceptado la promesa de Dios, convoca, se reunieron 35,000 israelitas. Dios, que digo, son muchos. Que envíen, que váyanse todos, son muchos, para que no digan que nuestra mano que haya tenido estas victorias. Se fueron 25,000, quedaron 10,000. Pero los madionitas, según la Biblia, como manada de langosta, dice. Y Dios que dice: 10,000 son muchos, así yo te probaré. Llevará al pueblo agua. Todos los que se doblan su rodilla para beber el agua, mandará a casa. Los que como perro con su mano saca el agua y lame, ellos irán contigo. Era una prueba de Dios. 300 hombres en un río, con mucho cuidado, con sus manos sacaron agua, lamiendo tomaron. 300. Con ellos tú irás, yo haré una gran salvación. ¿Qué significa esto? Los 10,000 hombres, ¿por qué están convocados? ¿Por qué están reunidos? Para la guerra, ¿no? Pero por sentir un poco de sed. Si se dobla su rodilla, que se mete su cabeza en la cabeza, no tiene disponibilidad para la guerra estas personas. Cualquier momento, de cualquier rumbo y lados, una flecha como lluvia puede venir. Pero 300 hombres devotos, 300 hombres del corazón muy distintos, aunque ellos también sintieron mucha sed, pero al llegar al río, estaban atentos y alertos. Luego, con manos sacaron el agua y lamiendo cada lote, estaba vigilando por todos lados. Tú irás con ellos. ¿Sabe? Esa palabra está vigente hasta tiempos modernos. Amén. ¿Con quiénes Dios quiere demostrar una gran salvación? ¿Quién no tiene sed? ¿Quién no tiene hambre? ¿Quién no tiene cuerpo? ¿Quién no tiene deseo? Todo el mundo tiene el deseo, siente sed, siente hambre. Pero hay gente despierta. Me convocó para la guerra, para sentirme poca de sed. ¿Cómo puedo doblar mis rodillas, meter mi cabeza en el agua? Para ellos, los deseos son principales. Los deseos son más importantes, pero 300 hombres son diferentes. Sintieron hambre, sintieron sed, pero ellos realmente contestaron al llamado del Señor. Vinieron a la guerra. Con ellos yo salvaré mi nación Israel. Esta palabra fue cumplida. Hermanos,
No necesitamos 10,000 hermanos. No necesitamos 30,000 hermanos. No necesitamos miles de hermanos. Si los que están reunidos aquí hoy sí se despiertan, si contestan al llamado del Señor, el Señor a ustedes puede mostrar una gran salvación. Amén. Así es. No busquen un gran número. Si hoy ustedes se despiertan, si realmente contesta el llamado del Señor, Señor, por más que soy débil, heme aquí. Yo quiero unirme con tu voluntad. El Señor puede hacer una gran salvación. Hoy la historia del Gedeón que enseña a nosotros. Nosotros nos consideramos hombre débil, cobarde. Dios, ¿cómo nos llama? Varón, esforzado, y varón valiente. Hoy Dios nos llama varón, esforzado, valiente. Yo digo, yo soy un vivo, yo soy un cobarde. Dios que me dice, no, yo soy Jehová. Jehová está contigo, varón, esforzado, valiente. Cuando contesta el llamado del Señor, el Señor sabrá cómo ayudar a nosotros, cómo mostrar su gran salvación en nuestra vida. Amén. Yo espero que ustedes no sean como los que se doblaron sus rodillas, se metieron la cabeza para tomar el agua, aunque les importe algunos deseos, pero para ustedes sea más importante estar en la voluntad de Dios. Entonces Dios con aquellos 300 hombres, como salvó la nación Israel de los madianitas, de la misma manera en nuestra vida Él podrá mostrar una gran salvación. Amén. Hoy hasta aquí compartimos.